Hoy vamos a platicar del Salmo 30, un salmo que como todos tienen muchas enseñanzas y en esta ocasión nos vamos a estacionar en una de ellas, que es la exaltación que Dios ha hecho de nosotros, que podría decirse liberación, rescate, alzamiento, pero vamos a pedirle primero al Señor que nos permita a través de su Espíritu aprender de esta hermosa enseñanza. Bien, vamos a hacer una oración para comenzar. Padre amado, agradecemos en esta mañana la hermosa oportunidad que tú nos das de edificarnos a través de tu bendita palabra. Te queremos rogar, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu, como en cada ocasión lo has hecho con anterioridad, también lo hagas ahora, que avives nuestros corazones, que nuestras conciencias también sean avivadas a través de lo que leamos de tu bendita palabra, especialmente de este Salmo 30. Queremos pedirte tu bendición y tu guía a través de los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado, por quien siempre nos das acceso a tu presencia. En su nombre te lo pedimos. Amén, Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a empezar dándole lectura a este hermoso salmo. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste el cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Bien, pues este es el hermoso salmo que nos toca ver ahora, y las palabras de tú me has exaltado podrían ser la nota clave de este salmo. Este salmo fue cantado a la dedicación de la casa de David. Vemos que David había padecido durante toda su vida de muchas calamidades y persecuciones, pero a través de cada una de ellas él había aprendido cosas maravillosas acerca de Dios, una dependencia completa y absoluta de él. Y como consecuencia de esa relación, como consecuencia de esa decisión de depender completamente de Dios, que además es la decisión más inteligente que podemos nosotros tomar aquí en la tierra, porque Él es el único digno y confiable. Él es como una roca que nunca nos falla, que nunca se mueve, que nunca cae. Él había confiado plenamente en Dios y como consecuencia de esto, pues ahora había visto el establecimiento de su reino y el gozo de poder ver terminada su casa. Aunque este cántico es por la edificación de su casa, él tenía un anhelo más grande que ese en su corazón. Y su anhelo era la edificación de la casa de Dios mismo. Aunque Dios a través del profeta le dijo que ¿acaso Dios necesita de una casa? ¿Acaso los cielos y los cielos de los cielos lo pueden contener? ¿Cuánto menos una casa? Entonces él sabía perfectamente de esto, pero había este anhelo en su corazón y Dios le dijo, ok, está bien, me van a hacer una casa, pero no la vas a poder hacer tú porque has derramado mucha sangre.
me la va a hacer tu hijo, que lo hará en tiempos de paz y será una casa magnífica. Y entonces David le dio todos los elementos necesarios para la edificación de la casa a su hijo. Así es que sí se gozó él por su casa, aunque él se hubiera gozado muchísimo más por la casa de Dios. Sin embargo, en estas condiciones él había reconocido algo de Dios, que Dios lo había exaltado, que Dios lo había enaltecido o alzado y librado y rescatado. Todo esto implica este término que vamos a estar estudiando en esta hermosa mañana. Y como punto número 1 vemos que Dios lo ha exaltado del poder de sus enemigos. Esto es algo muy importante porque siempre como seres humanos tenemos enemigos de muchas clases. Hay enemigos que son tus vecinos, hay enemigos que son quizá tus familiares, hay enemigos que son espirituales y de todos ellos Dios nos libra. Hay enemigos que son más débiles y hay otros que son más poderosos y como seguramente ustedes lo han de saber, los más poderosos son los espirituales. Vemos el primer versículo que dice lo siguiente. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Así es, él fue exaltado del poder de sus enemigos. Sus enemigos no podían alegrarse de él porque Dios siempre le había dado victoria sobre ellos. ¿Y de dónde venía la victoria? Venía del poder de Dios en respuesta a esa dependencia absoluta de David en Dios. Una enseñanza que debemos aprender nosotros también y mantenerla con mucha claridad. Yo he visto muchos amigos que han sido librados del poder de sus enemigos, que aunque parecía prácticamente imposible que ellos conservaran sus trabajos, porque ya había muchas amenazas, menosprecio, reclamos de parte de sus jefes y de sus compañeros de trabajo, finalmente Dios se encarga de deshacerse de ellos y mostrar su poder en aquellos que confían en Dios. Esto alienta nuestros corazones y por eso en ocasiones podemos compartirlo también entre la congregación, entre nuestros hermanos creyentes. Pero también hay verdaderos enemigos que necesitamos el poder de Dios para vencerlos. Nosotros traemos una naturaleza pecaminosa que no nos podemos desprender de ella hasta que lleguemos al cielo. Esa naturaleza que necesita del poder de Dios para ser controlada. Por eso leemos versículos como en Proverbios que dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Realmente así somos sin Dios. No solo no tenemos rienda, sino que tampoco tenemos una noción de qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es correcto hacer o qué no hacer. Cuando vemos que estamos viviendo en una época donde ya no es conspiracionista hablar acerca de los poderes arriba del poder, podríamos decir del estado profundo o de la agenda globalista. Vemos que dentro de sus propósitos es reducir la población y lo tratan de hacer a través del aborto y a través también de la ideología de género, de promover la homosexualidad porque obviamente esto produce esterilidad. Entre dos mujeres o dos hombres no es probable que tengan hijos, o al menos eso se espera. Pero aunque ellos están luchando por adquirir derechos y poder adoptarlos, pero en términos generales la intención de ellos es esa, reducir la población. Pero ¿qué opina Dios al respecto? Nosotros hemos comentado de versículos que manifiestan claramente su oposición a eso. Por mencionar uno de ellos, vemos en Deuteronomio, en el capítulo 22, el versículo 5 dice lo siguiente: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ahí está la cita, Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer,
porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que Dios nunca va a estar de acuerdo con ningún tipo de desviación sexual. Nunca va a estar de acuerdo con que un hombre use ropa de mujer. Nunca va a estar de acuerdo con que un hombre use adornos o atuendos de mujer. Nunca va a estar de acuerdo en que el hombre se pinte como se pinta a una mujer. Una cosa muy distinta es aquellos que se dedican a la televisión o al cine o al teatro, que necesitan de esto, pero en términos generales son cosas que van desviando el corazón de la persona que Dios nos hizo. Y Él hizo al hombre como tal y a la mujer como tal. Y no es cuestión de que tú te sientas otra cosa, sino de lo que eres realmente. Escuchaba la estadística de personas que han cambiado su sexo y se han hecho todo tipo de manipulaciones, de operaciones, incluso se han llenado de hormonas y han decidido finalmente cortar con su vida porque cada parte de su cuerpo, en su ADN, tienen metido lo que en realidad son. Y esto constantemente les dice: tú eres un hombre o tú eres una mujer, por mucho que se traten de cambiar. Pero muchas veces empiezan así las desviaciones. Esta es la estrategia de Satanás. Cuando nosotros vemos que en Edén Dios pone a Adán y Eva, vemos que el diablo no llegó directamente con Adán para decirle que no hiciera caso a Dios y que tomara del fruto del árbol prohibido. Él no trabaja así. Él estudia a cada persona y trabaja poco a poco, hasta que finalmente lleva a cabo su objetivo. Nosotros vemos que con Adán y Eva Él estudió quién era más frágil y se dio cuenta que Eva podría ser el vehículo por el medio del cual podría tumbar a ambos. Y entonces llegó diciéndole: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. El objetivo que él tenía era que despegara sus ojos de todas las cosas que sí podía comer para que las fijara exclusivamente en el árbol prohibido. Muchas veces eso también lo trata de hacer en nuestras vidas. Esa es su estrategia. Ahora, siempre le ha funcionado porque el hombre sigue siendo el mismo y él por eso sigue siendo el mismo. Hasta que finalmente los llevó a comer del fruto prohibido. Pero es así como él trabaja poco a poco. Por eso Dios dice: ni siquiera que vista a un hombre como mujer, ni siquiera que vista a una mujer como hombre. ¿Por qué? Porque tenemos este gran enemigo que es el diablo y que busca destruir en nuestras vidas los valores de Dios. Esos son los valores que realmente le dan sentido a tu vida y significado poderoso a tu vida. Por eso David se gozaba de verse librado de sus enemigos, no solo los enemigos que le atacaban, con los cuales pues estaba siempre en juego su vida. Siempre iba a las batallas confiando en Dios, preguntándole si los iba a entregar en sus manos, si había alguna estrategia especial que llevar a cabo. Y Dios siempre le aconsejaba y él seguía al pie de la letra la instrucción divina. Pero él también sabía que tenía enemigos espirituales. Y sobre ellos se mantuvo firme confiando en Dios. A tal grado que en estos momentos ya se ve en su prosperidad, victorioso sobre sus enemigos y habiendo terminado su casa, exaltando y alabando a Dios por haberle exaltado a él y haberlo librado de esos enemigos. Nosotros, al ser salvos por la fe, somos sacados del poder de las tinieblas y de la tiranía del pecado y somos inducidos o introducidos a la luz, al poder de la luz, al poder de la libertad. Leamos un par de versículos en Romanos capítulo 5, los versículos 20 y 21. Dicen lo siguiente. Ahí aparece la cita, Romanos 5:20.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El Dios que es la vida, el que contiene la vida y nos da la vida, Él es el que nos libra de esa tiranía, de esas tinieblas que produce el pecado. Y es una tiranía porque es una esclavitud. Una persona que no ha experimentado la transformación de Dios, no cuenta con el poder de Dios, no cuenta con el Espíritu Santo que le puede dar la libertad que tanto necesita. Por eso es que vemos que vamos de fracaso en fracaso. Por eso es que vemos, y yo podría dar testimonio también de ello en mi vida pasada, antes de conocer a Jesús, que trataba de salir de algún pecado, pero que me era imposible. Reincidía y reincidía vez tras vez, porque no tenía la capacidad para salir de eso. Era un esclavo del pecado. Hemos comentado en ocasiones anteriores como en Juan 8:34 Jesucristo dice que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y no podemos ser liberados hasta que nosotros rindamos nuestra voluntad a Cristo. Porque mientras nosotros estemos dispuestos a gobernar nuestras vidas a nuestro antojo, nos enfrentaremos siempre con este problema. Que los resultados de nuestras decisiones serán cada vez tinieblas más profundas y una tiranía de la cual no nos podemos desprender. Vemos que Dios nos quiere liberar de esto, llenarnos de su luz y traernos a la verdadera libertad. Y es libertad en todos los aspectos, es libertad espiritual, es libertad económica, es libertad emocional, es libertad en todos los aspectos. Hemos visto cómo también Dios nos exhorta a no ser esclavos de otras personas a través de las finanzas. En Proverbios 22:7 dice que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y Dios no quiere que seamos esclavos de los hombres, dice en 1 Corintios 7:23 y 24. Él no quiere que seamos esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados. ¿Y cuál fue ese precio? La sangre de Jesucristo. No os hagáis esclavos de los hombres. Nada más podemos ser esclavos de Cristo para hacer el bien que nos bendice en esta vida y que nos bendice por toda la eternidad. Esos son los enemigos de los cuales Dios nos quiere liberar. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, entonces conocemos la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y somos libres para ahora vivir en la luz de Cristo, para poder vivir en la verdadera libertad. Ya no soy esclavo del pecado, hasta entonces pude ser libre del pecado. Y así Dios me ha libertado de las deudas, así Dios me ha libertado de las mentiras, del engaño, etcétera, etcétera. Pero es poder de Dios en la vida de cada creyente. ¿Cómo no se iba a gozar David de haber sido exaltado por Dios? Tú me has exaltado del poder de mis enemigos, porque es poder, es el poder de las tinieblas, es el poder de la tiranía, del enemigo, del diablo, que Él no busca dañarnos un poquito. Él busca destruir completamente nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias. Y tú pregúntale a cualquier persona que haya incurrido en adulterio. Y hay muchos casos en donde esto ha generado el completo caos en su vida matrimonial y en sus familias. Y en muchos de los casos, la separación. Es tiranía. Leemos en 1 de Pedro 5, 8 y 9 que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La única forma de resistir al diablo es a través de la fe. La fe en Cristo Jesús, la fe en su poder, que nos permite mantenernos en integridad, haciendo su voluntad y glorificándolo a Él de esta manera. Por eso David se gozaba de cómo Dios lo había exaltado. Veía su vida, veía sus luchas y veía ahora el final terminando su casa. Y entonces le canta a Dios
tú me has exaltado del poder de mis enemigos. Y espero que tú también puedas cantar de esta misma manera. Que tú puedas tomar esa decisión, la más sensata de tu vida, rendir tu voluntad a Dios. Y entonces poder experimentar el poder de Dios que también te va a dar poder sobre tus enemigos. Cualquier clase de enemigos. Los espirituales y también los físicos y también el mundo que nos rodea y también tu propia antigua naturaleza. Pero él también se goza en esto y le dice a Dios, tú me has exaltado sobre el poder de mis dolencias. Tú me sanaste. Leamos esto en el versículo 2. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. A ti clamé y me sanaste. Bueno, es que una naturaleza moralmente corrompida solo puede ser sanada por una influencia moralmente regeneradora. Y esa es la que Dios nos da. Leamos en el Salmo 103, versículo 3. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios es el que lo hace. Y nos muestra la realidad de las cosas. Cuando nosotros venimos a este mundo, venimos con una naturaleza corrompida, inclinada al mal y al pecado. Y lo vemos desde que los niños nacen. Aquí ahora tenemos en nuestra casa el gusto de contar con mi nieto, el más tiernito. Él acaba de nacer la semana pasada y él nació con su naturaleza corrompida. Y vemos que él no puede expresarse, él no puede darse a entender más que a través del llanto. Y es ahí el llanto y sus gestos que buscan su comida o lloran por algo. Más adelante van adquiriendo diferentes, mañas o costumbres o herramientas para lograr sus propósitos. Es a través del llanto que tú ves que el niño ya está bien, está alimentadito, está limpio de sus pañales y ya es hora de dormir, pero el niño a través de los gritos y del llanto, como si se estuviera muriendo, quiere que tú lo tengas en sus brazos. Y a través de eso vemos esta naturaleza que tenemos. Yo soy el rey. Y yo quiero hacer de mi vida lo que se me dé la gana y todos deben estar para servirme. O me voy a aprovechar de todos para que me sirvan. En últimas, eso es lo que dice nuestra vida de egoísmo. Vemos todas las clases de pecados que cometemos, que se nos describen en varios pasajes. Uno de ellos está en Marcos 7, 20 y 21, otro está en Gálatas 5, 19 al 20, al 21, que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos pecados tienen como ADN el egoísmo, porque así es nuestra naturaleza. Está corrompida. ¿Cómo puede ser sanada entonces esta naturaleza corrompida? Ahora, esta naturaleza corrompida también trae muchos problemas. Por nuestra incapacidad de controlarla, trae muchos problemas de varios índoles. El problema de la infidelidad, del engaño, no recuerdo el porcentaje, pero es un alto porcentaje el que corren de padecer problemas del corazón las personas que viven en infidelidad. Y así cada uno de los problemas que tenemos físicos vienen como consecuencia de problemas morales. El no poder perdonar, por ejemplo, el constantemente estar en un estado de ira produce problemas gastrointestinales. Y así podríamos mencionar muchos otros que se generan por esos problemas que tenemos de falta de control sobre nosotros mismos.
El único que nos puede dar ese control es Dios, pero esa naturaleza moralmente corrompida solamente se puede sanar a través de una influencia moralmente regeneradora. Y esto es lo que Dios hace a través de poner su Espíritu en nosotros. Nosotros leemos en varios versículos, como en Tito, que dice el Señor, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ¿sí? Esa es la influencia moralmente regeneradora. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos hace una persona nueva a través de su Espíritu. Leemos por eso en la Escritura, en 1 Corintios 5, del 14 en adelante, específicamente el 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y si no es 1 Corintios, es 2 Corintios. Perdonen si me equivoqué en esto. Pero lo importante es esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ese es su poder regenerador. Es el único que puede transformar nuestra condición de criaturas corrompidas a criaturas regeneradas por el poder de Dios. Y la absoluta regeneración a perfección completa la obtendremos cuando el Señor venga por nosotros, por su iglesia. Pero mientras tanto veremos esa regeneración operándose día tras día. David pudo verla en su vida, aunque cometió un grave pecado, pero nunca más volvió a cometer esa clase de pecado. Así nosotros vamos siendo llevados por Dios en una gráfica que siempre nos jala hacia el cielo. Aunque hay altibajos, pero siempre nos jala hacia el cielo, cada vez más a la semejanza de Jesús. ¿Por qué? Por el poder que Él tiene a través de su Espíritu. Y ojalá pudiéramos grabar en nuestros corazones esta realidad. No podemos ser cambiados por nosotros mismos. En 1 Samuel 2:8 dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. No podemos por nosotros mismos cambiar nuestras vidas. No podemos por nosotros mismos transformar nuestra condición de pecadores, nuestra condición corrompida. Esta naturaleza corrompida solamente puede ser sanada por la influencia moralmente regeneradora de Dios que nos da por medio de su Santo Espíritu. ¿Ya has aceptado su salvación? Por eso es tan importante hacerlo. Porque si no tenemos la salvación en Cristo, no tenemos un norte, no tenemos una guía clara, no tenemos un mapa seguro al cual seguir. Simplemente creemos lo que nos conviene o lo que nos dictan otras personas y nos tragamos todas las falsas ideas que nos quiere transmitir la agenda globalista. Muchas personas lo ven como algo bueno. Y yo no te digo que no aceptemos a los homosexuales. Yo los acepto, pero para poderles hablar de la verdad de Dios, para enfrentarlos a su pecado y traerlos a su salvación, pero no para hacer comunión íntima con ellos. Es por la palabra de Dios que yo puedo decir qué es bueno y qué es malo, porque Dios lo dice. Por eso yo puedo abstenerme. Sé qué es lo que debo hacer o qué es lo que no debo hacer. Y bien sería importante que memorizaras este versículo. En Efesios leemos: ni deis lugar al diablo. Dios quiere que seamos sensatos y que no demos lugar al diablo. El capítulo 4. Si tan solo empiezas con alguna pequeña desviación, le estás dando lugar al diablo.
Muchos empezaron como algo gracioso, a vestirse como mujeres. Después empezaron a agarrarle el gusto y de ahí se siguieron. No deis lugar al diablo. Y como padres tengamos mucho cuidado. Yo he sabido de casos de personas que empezaron la desviación sexual hacia la homosexualidad a través de estar dormidos como primitos. Se empezaron a acariciar sus partes y de repente les agarraron el gusto y de ahí se empezaron a desviar. Pero algo importante que debemos aprender es que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No deis lugar al diablo. Ténganlo presente. Yo siempre decía lo siguiente: prefiero pecar de exagerado a llevarme desagradables sorpresas. Te aconsejo que hagas lo mismo, siempre haciendo la voluntad del Señor. Y vemos también que Él se goza en el Señor por haber sido exaltado, haberlo librado del Seol. Has librado mi alma del sepulcro. Vemos en este versículo, el versículo del Salmo 30, el versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Así es, hiciste subir mi alma del Seol. Había sido él librado por la gracia de Dios de un estado de muerte espiritual. Si bien es cierto, la vida espiritual es eterna, la muerte espiritual también es eterna. Y él había sido librado por la gracia de Dios de este estilo de muerte porque gracias al haberse arrepentido de su vida de pecado y rendir su voluntad al Señor, había podido ver que es el Espíritu el único que lo podía librar y es el Espíritu el único que podía darle vida. Vida aquí en la tierra y vida eterna allá en el cielo. Nosotros podemos ver esto en Juan 6:63. Dice lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esa es la vida que Dios nos da a través de la conversión y la edificación que recibimos por medio de su palabra. ¿Entiendes por qué es tan importante no solo venir a los pies de Cristo, sino también cultivar esta relación? Porque a través de su palabra es como Él nos guía a esa vida. Cuando, como hemos comentado en ocasiones anteriores, ahí en Juan 17:17, el Señor Jesucristo mismo fue quien dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entendemos por qué lo tuvo que decir Cristo. Porque sabía que en nuestra época, a través de todas estas cosas que estamos viviendo, de este estado profundo, de esta agenda globalista, sabrían que los creyentes somos su gran oposición. Y la forma de tratar de destruir a los creyentes es infiltrándose para tratar de hacer que caigan en adulterio, para tratar de desvirtuar la palabra de Dios. Y así puedes encontrar con editoriales que en otro tiempo eran editoriales muy cristianas, que eran sinónimo de sana doctrina. Ahora publican libros de personas que niegan muchas verdades de la palabra de Dios, negando, por ejemplo, que Deuteronomio lo escribió Moisés. Y cuando leemos en las citas que el Señor Jesucristo da del libro de Deuteronomio, diciendo incluso
como Moisés dijo, están negando lo que Dios dijo. Pero esos son engaños que últimamente han surgido porque tratan de desvirtuar la palabra de Dios. ¿En quiénes lo logran? En aquellos que son inconstantes. Por eso debemos ser constantes en esta lectura, en la lectura de la Biblia. Tener una buena versión, una versión fiel al original. Porque te puedes encontrar versiones que ya el equipo de traducción trae un objetivo que los desvía de esa fidelidad a lo que dice la Escritura. Su objetivo es dar a entender lo más claro para nuestra época de lo que dice en las Escrituras. Cuando leemos una Biblia como la Reina Valera, cada vez que ustedes la lean, piensen que están leyendo una Biblia que fue escrita en total persecución. Y el objetivo de esta Biblia era tratar de plasmar en el español las palabras más exactas que representaran las que estaban en el original de las Escrituras. Por eso es tan importante tener esa lectura en una Biblia como la Reina Valera versión 60. Quizá ustedes puedan tener algunas otras para poder sacar dudas o poder encontrar otras explicaciones, pero esta tendría que ser la Biblia base. Y sobre esta, sacar una interpretación correcta que te lleve a aplicaciones correctas para tu vida. Esto es lo único que nos puede rescatar del error, rescatar incluso de una muerte espiritual. Yo he sabido de testimonios de personas que leyendo la palabra de Dios han venido a los pies de Cristo, sin necesidad de que otras personas les pudieran hablar acerca de esta salvación. Ahí se manifiesta claramente. Si tú lees el libro de Romanos, ahí encontramos claramente el propósito de Dios de la salvación. Y nos deja a todos sin excusas, religiosos, buenos, malos, a todo mundo sin excusas, porque todos necesitan aceptar la salvación que Dios nos dio en Cristo Jesús. Por eso Él fue librado de la muerte. Él había sido librado por la gracia de Dios de una muerte espiritual al entender que solamente a través de Cristo podemos tener el espíritu de vida enviado por Dios. Cuando tú le rindes tu voluntad, Él pone su espíritu en ti y a través de Él nos da vida espiritual. Pero también había sido librado, tú me has exaltado, de descender a la sepultura. Este mismo versículo 3 lo dice, vamos a leerlo nuevamente. Dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Él fue salvo de la compañía y de la influencia de aquellas personas que estaban permaneciendo en el pecado. Esa clase de compañías nos afectan y nos afectan para mal. Al ser llevados a esta clase de vida, a ese estilo de vida, de pecado, somos frágiles cuando nosotros cultivamos esas relaciones. No podemos continuar con esa clase de influencias o de compañías, de personas que persisten en el pecado. Él halló rescate de Dios a través de la palabra de Dios. Nosotros podemos ver cuántas veces Dios nos exhorta a no relacionarnos con el mundo, con la gente que no quiere vivir para el Señor, con la gente que quiere seguir viviendo en sus fechorías, con la gente que quiere seguir viviendo en el alcoholismo. ¿Cómo vas a poderte desprender de ese vicio si cultivas a las mismas amistades? ¿Cómo vas a poder desprenderte de la inmoralidad sexual si tus amigos siguen siendo los mismos o si frecuentas amigas con las cuales tenías esa facilidad? No podemos tener comunión con ellos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto lo encontramos en 1 Corintios 6, 14 al 18. Lo más sensato que podemos hacer es alejarnos de esas relaciones, de esas compañías. Y el Señor nos dice que ese es su propósito. Leemos en este Salmo 103, también ya leímos el versículo 3, ahora vamos a leer el versículo 4. Dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es el único que nos puede rescatar. Rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias, como lo ha hecho a lo largo de la historia. ¿Sí? En muchas ocasiones Él tiene que intervenir. Pero cuando ves el resultado de esa intervención para llevarnos a su gloriosa salvación, no dejas de agradecérselo nunca. Como lo fue en el caso de Jonás. Dios le había dado una orden explícita de ir a predicar su evangelio de salvación a Nínive. Él odiaba a esta nación porque habían masacrado a muchas personas de su nación. Ellos, según cuenta la historia, hacían montones de cráneos para producir mayor terror en las poblaciones que iban a invadir. Él odiaba a esta nación y cuando Dios le dice que vaya y les predique, él se niega a hacerlo y Dios le dice que fuera a Tarsis y él agarra dirección para Jope, para un lugar totalmente opuesto. Y Dios tuvo que trabajar en su corazón. Al venir una gran tormenta y los hombres por temor finalmente lo lanzan al agua, al estar en el mar, un gran pez lo tomó, lo comió. Literalmente se introdujo en la boca de ese gran pez. Y estando en esas condiciones, entonces exclamó su arrepentimiento. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes y echaste tus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanzas te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Quizá hayas experimentado algo semejante a lo de Jonás. Y esto no es un cuento, esto es algo que realmente pasó. Está escrito en este libro, precisamente el de Jonás en el capítulo 2. Y muchos hemos experimentado algo similar, aunque no literal, de haber sido devorados por un pez y habiendo Dios obtenido nuestro arrepentimiento, pudimos ser liberados para ahora vivir en obediencia. Y créanme, no hay nada más glorioso que vivir en obediencia. Yo puedo experimentar esto, haber sido librado literalmente de la sepultura, y Dios sacó mi vida de la sepultura para darme la oportunidad de conocerlo y de poderle servir.
pero no hay nada más glorioso que esto. Él también fue librado de la debilidad y del fracaso. Vamos a hablar de esto en el versículo 7. Del 4 al 7 dice, del Salmo 30. Dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. Tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Es por la gracia de Dios que el monte de su fe había sido establecido fuertemente. Nosotros tenemos una fe que se necesita fortalecer día con día. La manera de hacerlo, o una de las maneras que Dios nos dice en su palabra, ahí en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nos alimentamos de la palabra de Dios y esto va fortaleciendo nuestra fe. Vamos conociendo al Dios en el que hemos creído y cada día vamos teniendo mayor confianza. En la medida que tenemos mayor confianza, también vamos echando mano de la oración y en la medida que vemos sus respuestas, cada vez queremos más. Estas respuestas vienen porque nosotros queremos ahora hacer la voluntad del Señor. Y cuando leemos en 1 de Juan 5:14, vemos que esa es la única condición que nos pide para dar respuesta a nuestras oraciones. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, porque queremos hacer su voluntad. Y así va fortaleciendo nuestra fe. Pero también hay otras cosas que fortalecen nuestra fe. Los quebrantamientos que a veces son necesarios cuando nos resistimos a obedecer. En muchas ocasiones por resistencia a la obediencia, en otras ocasiones con el propósito de fortalecer nuestra fe. Leemos, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, algo que experimentó el apóstol Pablo. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí lo tenemos, 2 de Corintios 12, 9. Su poder se perfecciona en la debilidad. Él le había presentado a Dios en oración un problema que él tenía. Se ha debatido mucho la clase de problema que él llegó a tener, pero cualquiera que sea, era un problema que le aquejaba y que él había pedido y orado a Dios varias veces para que lo quitara. Pero Dios le dijo, esto lo tengo en tu vida para que dependas de mí y de mi poder, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él llegó a esa conclusión. Bueno, Señor, si tu poder se va a perfeccionar en mí, entonces me voy a gozar en estas debilidades, porque yo quiero que repose sobre mí tu poder siempre. Vemos otro versículo que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, dice en 1 de Pedro 5:10. Él quiere a veces, permite ese tipo de problemas en nuestra vida para llevarnos
a un crecimiento espiritual, a un perfeccionamiento, a una semejanza cada día mayor a la de Jesucristo. Y por eso vemos que en esta debilidad Él dice, me afirmaste como a un monte fuerte. Dice el versículo 7, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Por la gracia de Dios, el monte había sido establecido fuerte. El monte de su fe había sido establecido fuerte. Y precisamente su fortaleza había venido como resultado de esa debilidad. Él se gozaba en sus debilidades porque quería que reposara siempre sobre él mismo el poder de Cristo. Pero también vemos que él se exalta, tú Jehová, porque tú me has exaltado del dolor y de la tristeza. Dice en este versículo 11, has cambiado mi lamento en baile. Vamos a leerlo, el versículo 11. Leemos del 8 al 11. A ti, oh Jehová, clamé y al Señor, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Tú has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Esto es hermoso. Dios transforma el alma de cada creyente y de una forma como ilustrativa nos pone una diadema en lugar de ceniza. Nos llena de gozo en lugar de luto. Nos llena de alabanza en lugar de abatimiento. Leemos en Isaías capítulo 51, versículo 11. Isaías 51, 11 dice lo siguiente: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿No te gustaría experimentar también esto? Lo que Dios hizo en la vida de David, que también pueda ser tu resultado. Que en lugar de ceniza haya una diadema. Que en lugar de luto haya un verdadero gozo. Porque ese es el resultado. Tú ves en la vida de pecado cada vez hay mayor destrucción y luto. En la vida en Cristo hay mayor gozo, como fruto de su Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, dice en Gálatas 5, 22 y 23. Y Él, en la medida que nos llenamos de su Espíritu, nos llena más de su carácter, de sus atributos, nos llena de mayor gozo y nos llena de alabanzas a Dios. Y nosotros nos gozamos en ser exaltados por Dios en lugar de ser abatidos. Porque esa era la vida pasada. Algunos hasta llegando a un completo abatimiento. Pero qué hermoso que al venir a los pies de Cristo obtenemos una gran exaltación. Finalmente, tú me has exaltado. Me libraste del silencio en alabanza. A ti cantaré y no callaré. Dice en el versículo 12.
dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Hay que tener en cuenta de dónde vienen estas palabras. Precisamente vienen de un corazón que ha valorado lo que es la salvación que Dios le ha dado. La salvación que Dios nos ha dado en Cristo es tan grande que Dios quiere que la comprendas en su magnitud día tras día, para que así tus alabanzas abunden a Él y nunca te quedes callado. Día con día te esfuerces en buscar las cosas que tienes ahora gracias a Él, que te muevan, que te motiven a alabarlo de corazón, en gratitud por los cambios que ha obrado en tu vida. No hay otra manera de ser cambiados, no hay otra manera de obtener una verdadera bendición en esta vida que vivirla en comunión con el Señor. Leemos en Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre por todo gracias al Dios y Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay transformación. En ningún otro puede haber un gozo pleno en esta vida, más que en Cristo Jesús. Y podríamos expresar que la salvación es la transformación que Dios hace de la humillación de un alma pecadora a la exaltación de un hijo de Dios. En una ocasión hubo un desfile donde el rey Eduardo VII de Inglaterra iba a pasar con su caravana y habían sido reunidas muchas escuelas para cantar durante su trayecto. Cuando finalmente el rey pasa junto a estos jóvenes, una maestra notó que una de las niñas estaba sollozando. Y le dijo, ¿por qué lloras, hija? ¿Qué no has visto pasar al rey Eduardo VII? Y ella le contestó, sí, no lloro por eso. Sí lo vi pasar, pero lloro porque él no me volteó a ver a mí. Prácticamente era imposible que el rey pudiera ver a cada uno de esos jóvenes. Pero nuestro rey exaltado, nuestro Dios que está en la gloria, no es así. Él sí ve a cada uno de nosotros, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dice en Crónicas el Señor. Él contempla para verte y exaltarte, dándote victoria sobre tus enemigos, sobre tus dolencias, librándote del Seol y del sepulcro, llenándote de fortaleza ante esa debilidad y fracaso que trae el mundo de pecado, librándote del dolor y de la tristeza, librándote del silencio sin alabanza y dándote victoria constante en Cristo Jesús. Repasa este salmo y que pueda ser un salmo que también sea tuyo para alabarlo constantemente. Vamos a hacer una oración. Dios, ¿cómo no alabarte cuando vemos todo lo que costó esta hermosa salvación que nos diste en Cristo Jesús?
Padre amado, queremos agradecerte el que te hayas desprendido de lo que tú más amabas, tu propio Hijo, y que tú muevas nuestros corazones a meditar constantemente en esto, que la salvación que ahora podemos tener en Cristo Jesús fue un alto costo, y que esto nos mueva para alabarte de lo más profundo de nuestro corazón, día tras día, con un espíritu de gratitud. Así es que te alabamos y agradecemos, Señor, por habernos mostrado en este salmo toda esta transformación y exaltación, liberación, alzamiento, resguardo que podemos tener en Cristo Jesús. En su nombre te lo agradecemos, Padre, y pedimos que sigas derramando de tu protección y provisión a nuestras vidas, también a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues entonces estaremos en contacto para el siguiente estudio. Un fuerte abrazo, que tengan un hermoso domingo y que el Señor los bendiga.